Bueno, continuando con nuestro libro de Frida Kahlo. Continuamos. León Davidovich Trotsky, el huésped. Estoy mal y voy a estar peor todavía, pero poco a poco aprendo a estar sola y eso ya es algo. Una ventaja, un pequeño triunfo. Frida Kahlo, 1937. En los tormentos de su vida conyugal, Frida había abandonado por un momento sus vestidos mexicanos, sus joyas, sus peinados con listones. Llegó a hacerse un autorretrato con el pelo corto. Después, al acercarse de nuevo a su marido, volvió a sus antiguas costumbres vestimentarias. En 1936 la operaron por tercera vez del pie derecho. Le quitaron los huesos sesamoides y le hicieron una simpatectomía, pero la úlcera trófica del pie subsistió. En cuanto a la columna vertebral, los dolores disminuían y luego reaparecían cuando menos lo esperaba. Frida sufría, pero el sufrimiento, en lugar de atenuar su sed de vivir, la atizaba y a lo largo de los años indudablemente fortaleció su carácter. Estaba lejos ya de ser la jovencita descarada que había sido. Se había forjado una personalidad muy propia, original, sensible, profunda, y si hemos de creer a todos los que la conocieron de cerca, extremadamente brillante. Pese a la gran diferencia de edad que la separaba de Diego, su madurez y su brillo no tenía nada que envidiar a la autoridad de él. La gente adoraba a Frida, no por ser la esposa de Diego, sino por ella misma. Inspiraba admiración y respeto, quizá aún más que Diego. Ella recibía a la gente con los brazos abiertos y una vez que los aceptaba en su mundo, les daba un afecto sin límites. Frida no pintaba con regularidad. A veces pasaban semanas, incluso meses, sin que la pintura le interesara mayormente. Después, de pronto, se ponía a pintar día y noche. Quizá para establecer un contrapeso a su vida afectiva y familiar tan atormentada, en esa época pintó una especie de cuadro genealógico, mis abuelos, mis padres y yo, donde México, su familia, su casa, la fecundación, están en manos de la niña Frida o rodeándola. Alrededor de 10 años después crearía otro cuadro de su familia. Como pintora, Frida nunca le debió nada a Diego. Quiero decir, Diego nunca fue su maestro, jamás le corrigió un dibujo y en muchos terrenos era lo contrario, porque Frida tenía autoridad sobre él, mucha, moral y artística. Alejandro Gómez Arias. Cristina volvió poco a poco a ser la hermana preferida de Frida, su mejor amiga, complementarias, cómplices, unidas una a la otra por un vínculo indestructible. Casi nunca se separaban. Los hijos de Cristina, Isolda y Antonio, actuaban con Frida como si ella fuera otra madre, y ella les devolvía su afecto. Estaban como en su casa de San Ángel, para gran felicidad de Frida. Intercambiaban con ella dibujos y cartas llenas de ternura, juguetes y risas. La casa doble de San Ángel estaba muy animada. Los Rivera y sus amigos, las hermanas de Frida, sirvientes, choferes y además los animales, monos, pericos, perros,
Todo eso significaba un tren de vida bastante costoso y los Rivera vivían en general por encima de sus posibilidades. Frida, que no ganaba un centavo, se sentía culpable por los gastos médicos que Diego tenía que afrontar permanentemente. Por fin halló una solución ilusoria: amigos acreedores. Una cosa es segura: las relaciones de dinero no eran sencillas entre la pareja Rivera. Frida le hacía llegar a Diego, por medio de amigos comunes, pequeños mensajes pidiéndole, no se animaba a hacerlo en viva voz, dinero para algún gasto relacionado con la casa, la limpieza de sus trajes o alguna medicina indispensable. Esa dependencia incomodaba mucho a Frida, pero no sabía cómo salir de ella y trataba de compensar su incomodidad multiplicando sus atenciones para con Diego y sus íntimos, mostrándose digna de él por su comportamiento, su inteligencia, su trabajo. Es preciso recordar que a los gastos cotidianos y paracotidianos se sumaban las adquisiciones de objetos de arte prehispánico de Diego, una colección que al final de su vida tendría 55.481 piezas, sin olvidar las colecciones de milagros, retablos y objetos folclóricos de Frida, sus múltiples muñecas, sus trajes, sus joyas. Estaban lejos de la abundancia norteamericana, pero tampoco estaban en la pobreza. Aunque pasaban periodos económicos difíciles, no les hacían mucho caso. En conjunto, y pese a ocasionales lamentaciones de uno y otro sobre el tema, eran ricamente bohemios y revolucionarios. Cuando el 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española, el presidente de México era Lázaro Cárdenas, reformador y liberal, que estaba haciendo una política constructiva para el país. En México reinaba un clima de libre expresión, con debates políticos abiertos. Diego seguía siendo atacado por los comunistas al tiempo que se iba acercando a los trotskistas. Frida se metió en la lucha por la defensa de la República Española, haciendo todo lo que se podía hacer a distancia. En el medio en que actuaban los Rivera, fueron muchas las personas que partieron rumbo a España: mexicanos, norteamericanos, franceses. El apoyo internacional se organizaba con dinamismo. Tina Modotti, quien había sido expulsada de México a Alemania después del asesinato de Julio Antonio Mella y que se encontraba entonces en la Unión Soviética, salió de Moscú rumbo a España sin vacilar. Pero Frida, con su salud vacilante, ¿qué iba a hacer en medio de una guerra civil? Muy poco, y los riesgos eran muy grandes. Por esa razón, se limitó a ser la más activa que pudo en su propio país. Organizó reuniones, escribió cartas, reunió víveres y artículos de primera necesidad, cajones de uniformes y medicamentos para enviarlos al frente. De nuevo, la política. Cuando en el mes de noviembre llegó de Nueva York un telegrama preguntándole a Diego si podía conseguir que el gobierno mexicano concediera asilo político a León y Natalia Trotsky, de la Unión Soviética a México, pasando por Turquía, Noruega, Francia, la vida de los Trotsky habían sido un largo y doloroso trayecto de refugiados desde 1929, año en que Stalin los expulsara de la Unión Soviética, donde ya vivían deportados en Kazajstán desde 1928, un camino sembrado de emboscadas, de trampas de muerte.
Diego está enfermo, pero tomó el asunto muy a pecho. Fue a ver al presidente Cárdenas, que estaba entonces en el otro extremo del país, para pedirle su aprobación, y la consiguió. El 9 de enero de 1937, el matrimonio Trotsky llegó por fin a Tampico. Frida y algunos camaradas fueron a recibirlos. En el extremo del muelle, separada del grupo, fue su silueta, saludando con la mano, lo primero que vieron los Trotsky. Natalia no quería desembarcar, tenía miedo de que algún estalinista los atacara. Finalmente se organizó un cuerpo de seguridad alrededor de ellos y 48 horas después llegaron a la Casa Azul de Coyoacán rodeados de policías. En esa época, la Casa Azul estaba deshabitada. El propio Guillermo Kahlo se había ido a vivir con una de sus hijas, conservando de su antigua casa solo un cuarto donde guardaba su equipo fotográfico. Guillermo, que había visto su casa transformarse en pocos días en un pequeño bloqueo, las ventanas que daban a la calle fueron tapiadas con adobe. Había policías por todas partes y camaradas de guardia por la noche. Preguntó a su hija: «Lieve, Frida, ¿no crees que tengo derecho a alguna explicación?» «Papacito, es que vamos a recibir a uno de los hombres más grandes de este siglo». «Vaya, palabras importantes», dijo Guillermo. «¿Y quién es ese hombre?» «León Davidovich Trotsky, compañero de Lenin, personaje fundamental de la Revolución de Octubre, fundador del Ejército Rojo, en fin, un revolucionario ruso de alto nivel. Y todas estas precauciones, es también un hombre en peligro de muerte. Y tú, ¿no tienes miedo?» «Si me pongo a tener miedo, voy a ser totalmente inútil. Y no es eso lo que queremos, ¿verdad? La política. Durante la vida, la voluntad del hombre no está en libertad». «¿Qué dices?» Nada. Es Schopenhauer. Voy a decirle a tu amigo Trotsky que toda esa política no sirve para nada. Es mala para el hombre. Voy a decirle: no puedo negar que mi vida no fue de las más ordinarias, pero las causas de ello deben buscarse más en las circunstancias de la época que en mí mismo. Naturalmente tenían que existir además algunos rasgos personales para que yo haya desempeñado ese papel, bueno o malo, que he desempeñado». León Trotsky. León y Natalia Trotsky se instalaron con agrado en la casa de Coyoacán. No solo el lugar era agradable, sino que después de meses de vagabundeo se alegraban de hallar un refugio por fin. El trabajo político se organizaba poco a poco. Con Jean van Heinroth, el secretario, una dactilógrafa, camaradas asignados a una tarea u otra. Antonio Hidalgo, alto funcionario mexicano, aseguraba la comunicación con el presidente Cárdenas. Diego y Frida se mostraban atentos y generosos. Dentro de la casa, las actividades estaban muy bien organizadas. Por la mañana se establecía el programa del día para cada uno. Se había formado una comisión investigadora internacional para examinar las acusaciones lanzadas contra Trotsky y su hijo en el proceso de Moscú. No había un minuto que perder. Todo se hacía con extremo rigor, fruto de la experiencia de Trotsky en tantos años de lucha. No había que dejar nada librado al azar, y menos que nada la elección de las personas que rodeaban a Trotsky. Sin embargo,
Frida y Diego parecían gozar de una situación especial. Diego, con su facilidad habitual, llegó a establecer con Trotsky una relación mucho más abierta y libre que las que éste tenía generalmente con quien fuera. Pese a cierto anarquismo natural de Diego, que Trotsky veía con malos ojos, su espontaneidad y su generosidad natural no podían dejar de ganárselo. Frida era una mujer notable por su belleza, su temperamento y su inteligencia. Jean van Heinroth. Frida tenía muchas ventajas que sabía utilizar. León Davidovich era un hombre fuerte, de inteligencia poderosa, una personalidad frecuentemente dura, pero sin duda atractiva. Además, era un hombre de 58 años, perseguido, que había vivido con Natalia en un universo cerrado, un poco austero, quizás, pero unido por las mil luchas a que los había expuesto la vida. Una vida que no se había prestado ciertamente a las diversiones ni a la ligereza, porque había estado siempre en peligro. No se puede atribuir a la debilidad el juego amoroso que empezó a tramarse entre León Davidovich y Frida, sino más bien a la vida misma, a sus impulsos, a su oculta fuerza. El mundo de Trotsky era un mundo difícil, el de Frida en un orden diferente también. Dos personalidades que se encontraron y se dieron por un momento la una a la otra algo de sí mismas. Ese es quizá el espacio en que se anudó esa relación. Teniendo en cuenta el contexto, tanto político como psicológico, que rodeaba a Trotsky y a Frida, la relación estaba lejos de poder ser fácil. Natalia Sedova era una gran dama y la compañera de toda la vida del hombre y combatiente, Trotsky. Frida tenía por marido a un gigante, mujeriego, pero tremendamente celoso. Trataron de ser discretos. Entre ellos hablaban en inglés, que Natalia no entendía. Trotsky le recomendaba libros y deslizaba entre sus páginas cartas para Frida, estratagemas de cualquier enamorado, que por lo demás no pasaron inadvertidas para Natalia, quien empezó a sufrir. Diego seguía la ignorancia. Era primavera, pero todo sucedía principalmente en interiores, en forma sumamente política, aún con riesgo de asfixia. La relación entre Trotsky y Frida era cada vez más visible. Llegaron a reunirse en casa de Cristina y los visitantes habituales de la Casa Azul estaban inquietos. Cualquier gesto podía ser comprometedor. A pesar del calor y del placer que los dos protagonistas debían hallar en sus relaciones, en realidad estaban acosados. Había que resolver la situación antes que tuviera consecuencias políticas. La pareja Trotsky decidió reflexionar, cada uno por su lado. En julio, Trotsky se fue al campo por unos días. El 8 le escribió a Natalia: piensa en mí sin inquietud. Pero por otro lado, le escribió a Frida, al parecer suplicándole que no lo abandonara. Y Frida, según una de sus amigas norteamericanas, había declarado que estaba harta del viejo. El 11 de julio, Frida fue a visitar a Trotsky en su refugio rural. Seguramente en el programa del día estaba el desenlace de su relación, como suele suceder cuando un amor termina. Es imposible averiguar quién terminó con quién. Chismes todavía circulan.
Trotsky redobló su ternura hacia Natalia, con quien se reunió 3 semanas después. Frida y Natalia, entre sí, se mostraban a veces frías, otras cordiales. Frida prestaba pequeños servicios a Natalia. La pareja Rivera iba a visitar a los Trotsky en la Casa Azul, según su costumbre, con calor, alegría, apoyo. Diego, que un día llegó a platicar con Trotsky con un perico en la cabeza, parecía seguir ignorando lo ocurrido. Aparentemente las relaciones entre Trotsky y Frida no reflejaban sino una profunda amistad, cosa que tranquilizó a los íntimos de la casa. Siempre con miedo de la GPU, Trotsky pidió a Frida que le devolviera las cartas que le había escrito, y ella se las dio para sellar la paz, a menos que haya sido para sellar su reciente amor. Frida le regaló un autorretrato el 7 de noviembre de 1937. En él está de pie, muy hermosa, muy digna, con una falda larga color rosa y blusa roja, los hombros bien envueltos en un rebozo ocre. A ambos lados de la figura se abren cortinas blancas, como si estuviera en una representación oficial, en una entrega de premios. Tiene en una mano un ramillete de flores y en la otra una hoja de papel en que se lee a León Trotsky con todo cariño. Dedico esta pintura el 7 de noviembre de 1937. Frida Kahlo, San Ángel, México. Ese mismo mes, Diego ingresó a la sección mexicana de la Cuarta Internacional. Pese a sus famosas declaraciones, su anarquismo innato y sus frecuentes virajes, por el momento militaba asiduamente al lado de los trotskistas. Alrededor de 2 años después, en una foto de grupo, Natalia tachó furiosamente la cara de Frida. Sexteto. En el umbral, Frida Kahlo de Rivera, la excepcional, sus telas alrededor de ella y como ella, trágicas fulgurantes. Jacqueline Lamba. Les Lettres Novilles, septiembre-octubre de 1975. Hacia el fin del año, los ataques de los estalinistas contra los trotskistas se hacían cada vez más marcados y frecuentes, y en la Casa Azul la atmósfera era de inquietud y tensión. En una casa vecina se observaron idas y venidas sospechosas. Diego resolvió comprarla, 1040 metros cuadrados. En febrero de 1938, cuando la situación hacía pensar que Trotsky estaba en peligro y ya se habían tomado precauciones para su protección, llegó a México la noticia de la muerte de su hijo, Lioba. Su otro hijo, Sergio, había desaparecido en la Unión Soviética desde 1935. Fue Diego avisado y acompañado por Jen van Heinroth, quien llevó la noticia a Trotsky. La Casa Azul, pese a lo grato de sus paredes, de sus bugambilias y sus naranjos, no podía servirle de consuelo. El calor de sus amigos no aliviaba sus heridas. Por todos lados, ese hombre, sobre quien Frida había confiado poco antes a una amiga que era lo mejor que le había ocurrido en ese año, era un hombre perseguido, luchando incesantemente. En abril se anunció la llegada a México de André Breton y su esposa Jacqueline. El Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia había delegado a Breton para dar una serie de conferencias en el país
que en su opinión era surrealista por esencia. La pareja vivió unos días en casa de Lupe Marín antes de instalarse para una estadía algo más larga en casa de los Rivera, en San Ángel. Frida lo recibió con entusiasmo. Bretón ya era famoso y su mujer, Jacqueline, era pintora como ella. Bretón adoró de entrada la pintura de Frida, pero ésta muy pronto lo encontró arrogante, aburrido y demasiado teórico en sus concepciones artísticas. Ella no quería recurrir a ninguna teoría para hablar de su pintura, y para hacerlo, mucho menos, era libre. Entre ellos hablaban en inglés. «Usted es surrealista», le dijo Bretón. «¿Por qué me dice eso?» «Porque corresponde usted perfectamente a la definición». Frida lo miró directamente a los ojos. «Me parece que no quiero corresponder a ninguna definición». «Entonces, Frida, permítame decirle que es usted surrealismo sin saberlo». Frida reflexionó durante 2 minutos. «No, no soy surrealista. Todo eso está de más. Puedo decir una cosa. Pinto mi propia realidad». Bretón sonrió. Frida observó que correspondía a las descripciones del hombre francés ideal, atractivo y seductor. Iban a meterse en una discusión sobre Freud y el inconsciente, lo adquirido y lo espontáneo, los juegos de azar. ¿Cuáles son sus pintores preferidos, Frida? Amo con todo mi corazón a Piero Della, Francesca. Me gusta Rembrandt, Grunwald también, y el aduanero Rousseau, y todos los artistas anónimos que son mis antepasados. Y a Antonio Artaud, que vino antes que yo, ¿no lo conoció? No. Y ese es uno que también quiere a mis antepasados. Lo encontré, en fin, lo vi alguna vez en el Café París. Oh, ya sabe usted, un café de locos. Cada mesa enemiga de la de al lado. Insultos que llueven entre grupos donde todos se conocen. Imposible dialogar por razones políticas. Se echó a reír. En París, prosiguió después, conteniendo la risa. Ese sí que era un café surrealista. Todo depende del sentido que se dé a las palabras, claro. Imagínese el lugar, las mesas muy juntas y rodeadas cada una por un grupo. El tono que sube sin cesar debido a los chistes y a los insultos. Lo repito, casi siempre políticos. Yo, la encarnación del esplendor mexicano, como dice Diego, escondiendo en las enaguas un frasco con un poco de cóctel casero para levantarme la moral cuando haga falta. Y Artaud, muy protegido por la patrona del café, una cabeza de loco, encorvado, sentado siempre solo al fondo del café, y alrededor de él todos aquellos payasos, nosotros, quiero decir, un gran poeta, Artaud, demasiado grande para mezclarse en esa ensalada artístico-política, un salvaje que sabía lo que quería, sin duda no necesitaba de nadie. Toda mi vida recordaré esa imagen, aquel hombre con cara de loco sentado al fondo del Café París. Alucinante. Frida sirvió un agua de piña, y él también es surrealista. Es una cuestión compleja. Voy a decir una cosa. André, lo mejor que usted ha hecho son los cadáveres exquisitos. En los Estados Unidos, en Detroit, ya me he pasado horas haciéndolo. Siempre me reprochaban que es lo que yo había puesto, mi granito de sal, no había más que sexo, erecciones y... Estalló en una carcajada. Todavía me acuerdo de la cara de Lucienne Bloch
desdoblando los papeles. Se ponía colorada. Frida, escuche. A mí realmente me gusta mucho su pintura. Debemos pensar en exponerla en París. Acabo de recibir una carta de la Julien Levy Gallery de Nueva York proponiéndome hacer una exposición en otoño. Y bueno, después venga a París. Allí la recibiremos nosotros. Frida miró a Breton con el rabillo del ojo. ¿Sabe usted? Hay muchos pintores que merecen más que yo una exposición. Yo no valgo mucho. Soy una autodidacta y no he pintado mucho. Y no tengo el menor deseo de gloria ni ambición. Pinto para divertirme, sobre todo. Es un modo talentoso de divertirse. Los vasos de agua de piña estaban vacíos. Frida los recogió. Recuerde, yo no pinto mis sueños, sino mi propia realidad. En su pintura, sus sufrimientos se han transformado en poesía. Creo que es hora de prepararnos. Ya no tenemos que ir muy lejos para nuestra pequeña excursión, pero todavía tenemos que ir a recoger al viejo y a Natalia en Coyoacán. Dígale a su linda mujer que lleve algún abrigo. Si quiere, le prestaré un rebozo. Canastas bajo el brazo, cuadernos y plumas en las bolsas, pistola al cinto. Los Rivera, los Trotsky y los Breton, acompañados por Jean Van Heinroth y algunos camaradas más, repartidos en 2 o 3 coches, solían hacer excursiones a los alrededores de la Ciudad de México. Visitaron las pirámides y los templos de Teotihuacán, subieron al imponente Popocatépetl. Otra vez fueron más lejos, hasta los maravillosos bosques del desierto de los Leones, y también pasearon por Taxco y Cuernavaca. Trotsky se alegraba de poder salir un poco de su refugio de exiliado. Breton estaba deslumbrado por todo lo que había en México. El grupo, que podía incluir hasta 10 personas, se desplazaba y actuaba en general en forma compacta, alerta para rechazar cualquier ataque contra Trotsky. De vez en cuando se tomaban fotografías, pero no solo contemplaban los paisajes, también discutían apasionadamente del México prehispánico con Diego y Frida, de la política y el arte entre todos. Se mezclaban las lenguas, francés, español, inglés. Muy pronto surgió entre Trotsky y Breton la idea de una federación internacional de artistas revolucionarios independientes, con un manifiesto que redactaría principalmente Breton. Entre los dos había más de una divergencia. Para el primero, todo debía conducir a una acción política. Para el segundo, la política formaba parte del arte y la poesía. Breton quería sondear la complexión del artista. Trotsky solo estaba interesado en ella en la medida en que permitía esperar aplicaciones concretas. Sin embargo, sus discusiones eran muy interesantes para ambos. Ante cada tema que abordaban, los dos tenían el mismo interés por llegar hasta el fondo. Un día, el grupo decidió ir hasta la región de Michoacán y pasar ahí varios días. Diego andaba siempre buscando objetos folclóricos y Breton lo seguía, fascinado. En algunos pueblos de los alrededores de Pátzcuaro, los campesinos fabricaban cerámica pintada de carácter votivo o simplemente supersticioso, y máscaras de madera, también pintada, representando temas que en ocasiones también se remontaban a la época prehispánica. Fueron hasta la isla de Xajanitzio, situada en medio del lago del Pátzcuaro, donde los botes de los pescadores, con sus grandes redes, parecen mariposas sobre el agua. Al llegar a la isla,
Se les acercó un pequeño grupo simplemente por curiosidad o tratando de venderles sus deliciosos pescados blancos asados a las brasas. Janicio y su pueblecito parecían un espejismo, y los más curiosos eran quizá los miembros del grupo, recorriendo las callejuelas serpenteantes, mirando en cada rincón e inspeccionando a cada india con sus faldas de colores, los niños increíblemente hermosos que se despiojaban mutuamente con la mayor seriedad, el minúsculo cementerio donde crecían pequeños cactus hasta en las grietas de los muros. Cuando volvieron a subir al bote para abandonar la isla, Frida dijo: miren la belleza de esas mujeres lavando ropa, allá, al borde del lago. Las mujeres, de rodillas, oyeron y se irgieron para ver a los extranjeros. ¿Hasta cuándo tendrá todavía el tiempo esta plenitud en Janicio? Esa isla tiene una morfología sagrada, por cerca que esté del mundo, está lejos del mundo, pertenece más al agua que a la tierra. Frida miró a Bretón. Este tenía un aspecto señorial, muy hermoso. Indudablemente, pensó ella, es un seductor, dotado de una enorme fuerza magnética. Tiene la fuerza de la intuición y de la sensibilidad. Por eso es poeta. Pero también descubría en él un talento hecho de astucia, una autoridad que sabía utilizar, y por eso era el papá de los surrealistas. También Diego era astuto, pero voluntariamente Bretón lo era con nobleza. Alrededor del barquichuelo, los botes de los pescadores oscilaban suavemente, hundiendo sus grandes redes como alas de mariposa en el agua plateada del lago. El agua es la creación misma. Ese cuadro mío que tanto le gusta, lo que me dio el agua, no es más que eso. El agua, espacio mental en que lo imaginario ha hecho sus elementos reales, rituales, metafóricos. No importa, eso es mi vida. La crueldad de mi vida, incluso que el agua trae, hace asomar, disuelve. Están dispersos, unidos por el agua, mi memoria. Bretón la escuchaba atento. Después sus pensamientos se desviaron hacia el manifiesto que debía escribir. No conseguí empezarlo. En cierto modo, temía la mirada de Trotsky sobre su prosa. ¿Dónde estaba la escritura automática? ¿Dónde estaba la espontaneidad, la facilidad? Se sentía bloqueado y Trotsky lo apremiaba. Llegamos, dijo Frida. Pasaremos de nuevo por Pátzcuaro. Vale la pena. Apenas lo hemos visto y es un pueblo lindísimo. Al llegar a Pátzcuaro, el grupo se instaló en la gran sala sombría de un restaurante colonial frente al Zócalo. Estaba fresco. Era la calma después del paseo. Un momento de descanso y las discusiones sobre el arte y la política recomenzaron. En el fondo había una especie de brecha entre los trotskistas y los surrealistas. En cuanto a Diego, se apoyaba ya en un pie y en el otro. Algunos meses después pensó en ser secretario de la sección mexicana de la Cuarta Internacional con la mayor naturalidad. Después, como a los militantes les pareció incongruente, decidió que se dedicaría exclusivamente a la pintura. Frida charlaba alegremente con Jacqueline Bretón
cuando Trotsky, para gran asombro de todos, anunció que tenía ganas de ir al cine. Diego le dijo que era peligroso, pero Trotsky no quiso saber nada. En su opinión, tenía derecho a disfrutar de su escapada. En el camino de regreso a México, una noche en un pueblo, un cine anunciaba una película norteamericana de vaqueros. Diego intentó nuevamente disuadir a Trotsky, pero sin éxito. Tápese la cara con un pañuelo, le sugirió Diego, para que no lo reconozca. Pero no hay peligro, dijo Trotsky, no aquí. Nunca se sabe. Los enemigos están por todas partes. Se pusieron de acuerdo. Todo el grupo rodeó a Trotsky para entrar al cine, y en la sala casi vacía se instalaron en un círculo alrededor de León Davidovich. La película era mala, y el sonido y los cortes que se producían intempestivamente no la ayudaban mucho, pero a pesar de las pistolas prontas y de la tensión de todos los presentes, era una diversión bastante rara para disfrutarla a cualquier precio, y todos rieron a carcajadas. De vuelta a la capital, cada uno volvió a sus actividades. Bretón terminó por armarse de valor y emprendió la redacción del famoso manifiesto. Trotsky lo leyó y aportó a su vez algunas ideas. En la versión final podía leerse: si para el desarrollo de las fuerzas productivas materiales la revolución debe instaurar un régimen socialista de modelo centralizado, para la creación intelectual debe desde el primer momento establecer y asegurar un régimen anarquista de libertad individual. Los Bretón partieron poco después hacia Francia. Frida se puso a trabajar intensamente todo el verano, con miras a su exposición en Nueva York en octubre. Olvidó las discusiones políticas, los amigos y sin duda hasta un poco a Diego para sumergirse exclusivamente en su trabajo. Diego había querido que yo no hiciera otra cosa que pintar. Ese deseo suyo me alegraba, porque significaba que creía en mí. Cuando me asaltaban las dudas sobre nuestra relación, sobre su amor, pensaba que lo que él quería era que mi mundo fuera lo bastante fuerte para no necesitar del suyo, ni de él, para él quedar completamente libre. Por último, el uno en el otro, para mí simplemente, para mi equilibrio y para mi supervivencia. Sentía que me hacía falta apegarme por entero a la pintura, echar raíces en ella. Los años 1937 y 1938 reflejan, me parece a mí, esta afirmación, y en este sentido marcan un viraje. Sigo en la misma línea, ciertamente, pero ahora comprendo que nada me desviará de ella. Trabajo más con mi concentración y una aplicación aumentadas. Sé que ahí se juega mi vida. Frente al caballete, en aquel tiempo tenía yo fuerza para pasarme las horas. Tenía una paciencia increíble, en especial porque he pintado principalmente en formatos muy pequeños. Hay personas que, habiendo visto fotografías de mis cuadros, quedaron atónitos cuando se enfrentaron a la realidad, donde se imaginaban un gran cuadro, se encontraban frente a una pintura de 30 centímetros por 40, a veces menos, raras veces más. Todo un mundo de miniatura. Ahí no se puede dejar de ir a grandes pinceladas, se requiere una atención particular y eso da más calambres en la mano. Es preciso impedir que la imaginación provoque dispersión, canalizar toda la energía que la muñeca quisiera desplegar. Alguien como el Bosco, por ejemplo, compensa un delirio imaginativo
con un trabajo pictórico extremadamente minucioso. De otro modo, no habría sido soportable, ni para los demás, ni para él. Tomo al Bosco porque me gusta mucho, pero no pretendo comparar mi obra con la suya. Trato de comprender. Cuando observo mi obra retrospectivamente, pienso que soy una gran pintora. No tengo miedo a las palabras, tienen su verdad. La pintura se construye sobre lo que la precede. Algunos pintores en medio rompen esa larga elaboración, se desvían porque construyen su pintura sobre ellos mismos o arrojan su fuerza a la cara y perturban el hilo de la continuidad. Se les cree locos. Solo hay que pensar en Van Gogh. Sin embargo, cuando miramos su pintura, ella refleja un gran equilibrio. Hablo del equilibrio plástico, que no es nada insignificante ni se compara con el mental. Es necesario saber caer al construir un cuadro. La personalidad, si es que hay personalidad, ya está en la parte delantera del cuadro. Si uno ha hecho obra de introspección, es visible, golpea, todo se reúne en una intensidad mayor e inmediatamente discernible. El equilibrio de un gran pintor es llameante. Es preciso que el cuadro te mire como tú lo miras a él. En ese juego, creo que puedo decir que soy, en 50 centímetros cuadrados de pintura, más fuerte, me atrevo a decir sí, que Diego en un mural de 25 metros cuadrados. Y es importante, es necesario que las cosas nos cuestionen la vida, determinarse en relación con ellas, así es como avanzamos. Con frecuencia nos olvidamos de recordar que además en la historia de la pintura hay pocos retratistas verdaderos, se entiende, personas que al pintar una cara demuestran violentamente lo que hay detrás. Es un trabajo de penetración psicológica. Basta mirar una cara pintada por el Greco o por Piero della Francesca. No oculta nada de lo que pueda disimular. Todo está ahí, inmediato. Se ve lejos el ser y su presencia te toca fibras muy profundas. El cuestionamiento de que hablaba y también la mirada del cuadro sobre ti. Por momentos me pregunto si mi pintura, del modo como la viví, no fue más semejante a la obra de un escritor que a la de un pintor, una especie de diario, la correspondencia de toda una vida. El primero fue el lugar donde libré mi imaginación, a la vez que analizaba mis actos y mis gestos. Por la segunda, habría dado noticias de mí o simplemente habría dado de mí a mis seres queridos. Por otra parte, mis cuadros casi siempre los regalé y generalmente estaban destinados a alguien desde el principio, como cartas. Mi obra es la biografía más completa que pueda hacerse sobre mí. Durante el verano de 1938, si bien recuerdo, el actor norteamericano Edward G. Robinson me compró 4 cuadros de una sola vez. Mi primera venta grande estaba dividida entre el gusto ligado al reconocimiento y una incomodidad imposible de reprimir. Merecía mi trabajo que lo adquirieran con tanto interés. Tenía ganas de destruir los cuadros, de esconderme. Por lo demás, fue Diego quien se encargó de los tratos financieros, porque yo era incapaz. Sin embargo, también tenía mis deseos de brillar. Y ese fue el lado que se impuso cuando me fui sola a Nueva York en otoño.
La Julien Levy Gallery acogía mis cuadros del 1 al 14 de noviembre, 25 cuadros. Llegué una semana antes para volver a meterme en la tina, para hacer frente a los últimos preparativos. Pese a una salud totalmente precaria, me hallaba moralmente en buen estado y experimentaba un curioso sentimiento de libertad al estar de pronto lejos de Diego. Tenía ganas de liberarme de su dominio afectivo, de ejercer mi capacidad de seducir, de afirmarme. Debí parecer completamente desenfrenada. Pasaba de un hombre a otro sin desconcertarme. La noche de la inauguración me sentía particularmente excitada. Me había vestido como una reina y eso producía su efecto. En la galería había una multitud, desde los Rockefeller hasta Alfred Stieglitz, el fotógrafo, y Georgia O. Giff, su esposa pintora, pasando por Meyer Shapiro, Dorothy Miller, etc. Todos se apiñaron para ver los cuadros y en general todos parecían impresionados. Fue un éxito absoluto. Tuve buenas críticas y aparecieron fotos mías en los periódicos. Uno de ellos criticó el prefacio de André Breton, que abría el catálogo, porque se había publicado en francés. Un periodista tuvo la grosería de decir que mi pintura era más bien obstétrica. Sin duda, nunca habría mirado al fondo de sí mismo. No sabe lo que es una mujer, ignora lo que el arte implica de dolor oculto o declarado, y quizás lo confundió con una broma decorativa. Diego, desde lejos, se preocupaba todo lo posible por mi exposición, y fue él quien escribió sobre mi trabajo las más bellas palabras que envió a un crítico de arte, Sam A. Lewinson. Percibo en ellas una enorme ternura. Te la recomiendo, no como esposa, sino como admirador entusiasta de su obra ácida y tierna, dura como el acero y delicada y fina como el ala de una mariposa, adorable como una sonrisa hermosa y profunda, y cruel como la amargura de la vida. En mis desvergonzadas andanzas tuve una preferencia. Esta se convirtió en amor, llamado Nicolás Moray. Lo había conocido en México, donde habíamos descubierto, complacidos, que los dos teníamos orígenes húngaros, él más que yo,